los niños qué cosas reconoces. A ver, camina por el mosaico y ve a ver si reconoces algo que te sea familiar. Nos les toca. Alguien hace rato dijo Estadio Azteca, a ver dónde lo vieron. El aeropuerto también. Ah, miren, a ella reconoció, aquí está el Estadio Azteca, se vale acercarse. Y ahora, ¿qué más? A ver, hínquense y busquen. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos aquí? Si ese es el Estadio Azteca, a ver, ¿dónde estamos aquí? En Ciudad Universitaria. ¿Alguien localiza la Ciudad Universitaria? Sí. Acérquense, quítense los zapatos. Niños, jueguen. Este es el estadio. Este es el estadio, entonces tiene que estar acá. Esta es la Ciudad Universitaria. Oye, entonces si eso es Ciudad Universitaria, ¿dónde exactamente estamos ahorita? Pásenle. Si está acá el estadio, entonces tenemos que estar hacia las orillas de este lado, ¿no? Pero de esto se trata, así, te tienes que invitar a los niños a que se encuentren en su casa y su escuela. Es de aquí, ¿no? Es este que atraviesa aquí. Entonces estamos por acá, ¿no? Sí, este es el metro. Los institutos. Sí, por aquí. Hasta se siente Aquí, rico. aquí Ahora estamos. busquen sus casas, ¿dónde viven? Hay que repartir. ¿Dónde está el Zócalo? ¿Dónde encuentra su casa, por favor? ¿No sale tu casa? Se va al límite de la cuenca. ¿Qué era línea amarilla? Y estos son los y es que aquí Para encontrar sus casas tienen que encontrar primero principales avenidas. ¿Saben qué es el caracol? El caracol es un gran evaporador de agua. Lo construyeron, no sé bien en qué fecha, 50 de haber sido, quizás antes. ¿Saben quién construyó eso? Sosa Texcoco. Sosa Texcoco era una firma, una empresa que explotaba el agua salina que está en el manto freático ahí en el exvaso de Texcoco, ahora queda a 2 metros de profundidad o a 1 metro. Esa agua tiene mucha sal, y esto es para niños de secundaria, ¿no? Les dices es cloruro de sodio, la sal que nos comemos, y carbonato de sodio. Esas dos cosas juntas se usan para, ¿quién sabe? ¿Para qué usamos una combinación de bicarbonato de sodio y cloruro de sodio? En una comida que a diario es la parte básica de la dieta del mexicano. Para las tortillas es el tequesquite. Entonces con el tequesquite pones a hervir al grano de maíz para poder hacer para el proceso de nixtamalización, para que esa masa pegue, ¿no? Y puedas hacer tortillas. Bueno, entonces Sosa Texcoco, y además se usa estas sales para para hacer la sal con la que le damos sabor a la comida, pero también se usan varias de estas sales que se pueden extraer aquí en la industria en muchas cosas. Entonces había una firma que se llamaba Sosa Texcoco, y esa firma tiene muchos pozos. Todos esos pozos estaban en este terreno que no tiene casas. ¿Ven que no tiene casas? Esto antes era el fondo del lago de Texcoco, queda este pedacito nada más. Y aquí el nivel freático está muy cercano a la superficie. Entonces Sosa Texcoco tenía muchísimos pozos de extracción y bombeaba el agua salina y la mandaba a este evaporador. Aquí caía el agua y iba circulando y se iba evaporando, y en el centro se concentraba la sal, y entonces ellos sacaban la sal. Y eso lo hicieron hasta creo que 1985 o por ahí, y después esa firma quebró por circunstancias, más bien un pleito laboral, dejó de operar, y desde entonces está abandonado el evaporímetro. Y en realidad es un gran problema, porque pues está seco, salino, no crece ninguna planta ahí adentro, y sopla el viento y todas las partículas salen volando de ahí, y luego cuando aquí tenemos contingencia ambiental, en una parte vienen de esta zona. Y toda esta zona tiene sus suelos salinos, porque pues antes era un lago salado, ¿no? Texcoco era un lago salado, y lo secamos ¿para qué?
Para extraer la sal. Para extraer la sal. No, ¿por qué se secó el lago de Texcoco? Porque estaban buscando el tesoro de... Eso podría bien. Pero ¿cuál fue la principal causa? ¿Por qué era tan importante drenar esta cuenca? ¿A lo del aeropuerto? ¿Qué le pasaba? Tenochtitlan, ¿en dónde estaba? En un lago, ¿verdad? Los aztecas construyeron su ciudad en un lago. Entonces tenían islotes o balsas y esas balsas las iban aterrizando para ir sobre eso luego construyendo sus casas. La cuenca de México es una cuenca, le dicen cerrada, una cuenca endorreica, eso ya es para los de secundaria, ¿verdad? Pero a los niños les tienes que explicar, es como un plato de sopa, en donde todo el agua que cae se va a concentrar en la parte más baja. No tiene salida, no tiene un drenaje, los ríos funcionan como drenaje del agua de lluvia y la llevan al mar. Pero la cuenca de México es como una gran cazuela que no tiene salida. Y a los aztecas se les ocurrió construir su ciudad en el centro, en la parte más baja, en el lago. Y en esta zona llueve mucho en el verano, ¿no? Y luego deja de llover. ¿Y qué pasa cada vez que empieza a llover en nuestra ciudad? Se inunda. Se inunda. ¿Por qué? Porque estamos en una cuenca cerrada, es su naturaleza, ¿no? Y bueno, los aztecas habían construido una serie de diques. Diques son como grandes bardas que separan las zonas más bajas de otras zonas y protegen a las áreas que son más propensas a inundarse. Entonces los aztecas habían construido una serie de diques. Aquí en este era el exvaso de Texcoco y aquí evitaban que ¿dónde está el centro de la ciudad? A ver, ¿quién me ubica el Zócalo? Esto es el aeropuerto. Esta es la Alameda, bien. Ya nos ubicamos, ¿no? Esta es la Alameda, este es el Zócalo. Entonces aquí estaba el centro de la ciudad y entonces ellos manejaban las avenidas de agua haciendo diques. Esto todo era lago, ¿no? Y construían diques para cuidar a su ciudad y que no se les inundara. Y los españoles llegaron y decidieron que era mejor idea romper esos diques porque ellos no andaban en piraguas, ¿no? Eso es de gente de poca capacidad económica. Ellos andaban en bergantines y bergantines pues necesitan cruzar por todas partes, no por esos canalitos que habían dejado los aztecas entre donde construían. Entonces empezaron a romper los diques que habían construido Nezahualcóyotl. El rey Nezahualcóyotl fue el gran diseñador de estas obras hidráulicas y ellos rompieron estos diques. Y la consecuencia fue que se inundaban frecuentemente. Y para evitar que se inundaran, desde épocas de la colonia se empezó a buscar una salida artificial, cómo abrir el plato de sopa o la cazuela y hacia dónde iba a costar menos trabajo romper el borde para sacar el agua. Y decidieron hacer eso hacia el norte. Entonces le abrieron, el parteaguas es la línea amarilla, ¿no? Es el borde de la cazuela. Y entonces abrieron la cazuela. Y esto debe ser, por acá, esto debe ser la carretera de Querétaro, ¿no? ¿O es la de Pachuca? Pachuca está por allá. ¿Pachuca es esta? Sí, Pachuca es la de allá. Entonces esta es la de Querétaro. Entonces debe ser por aquí. Ese es el Tajo de Nochistongo, ¿han oído hablar de eso? Por un poblado que se llama Huehuetoca. Y ahí es donde abrieron, sí, yo creo que es esto. Y de aquí sale ese gran canal por el que abrieron, bueno, hoy día se llama emisor del Poniente, este. El lago de Guadalupe. Exacto. Entonces abrieron la cuenca y trataron de hacer una salida artificial. Y pues esas salidas artificiales, luego Porfirio Díaz hizo otra, que la sacó por acá, hacia un poblado que se llama Tequisquiac. Y eso es lo que llamamos el Gran Canal del Desagüe. Se debe de poder ver aquí. Pasa aquí, miren. Sale de aquí, atrásito del aeropuerto, este es el Gran Canal del Desagüe. Y luego se va por acá y se sigue por acá. Todo eso es el Gran Canal. Pasa, esto es la presa de Zumpango. Y se sigue, y aquí está Tequisquiac. Por aquí
drenan ya hacia un río que se llama Río El Salado y ya conectan la cuenca de México con la cuenca del río Tula y el Pánuco. Y con eso ya drenan al Golfo de México. Al abrir estas secciones, pues empezaron a secar los lagos. Por eso en esta zona de aquí tenemos pues, un sitio salino, casi no tiene plantas que crezcan ahí porque hay demasiada sal, y en algún momento a un ingeniero se le ocurrió pues hacer un nuevo lago, un lago artificial en esa zona, y ese es el lago Nabor Carrillo. Si les toca ir a una escuela de esa zona, pues los niños saben, porque es un sitio donde luego va uno los domingos a andar en bici y a correr y así. ¿Está limpio? El agua es agua, la misma agua salada que está la que aflora, y le echan el agua de una planta de tratamiento que anda por aquí, no sé si incluso sea esto o es, y le echan esa agua de la planta de tratamiento. Y en realidad es totalmente verde. A niños de secundaria o de prepa los pueden invitar a meterse en Google Maps o en el Google. Y entonces se ve, porque esto está en blanco y negro, es totalmente verde. Y si algo está verde, quiere decir que ahí crecen algas. Y si crecen algas, pues tiene que haber un exceso de nutrientes, ¿no? Tiene que haber demasiado nitrógeno y fósforo, entonces está eutrificado, ¿no? Bueno, y así. Entonces, ahorita tienen que tener mucha información e ir viendo de acuerdo al sapo es la pedrada. A un niño de 3 años o de 5 no le puedes soltar todo lo que yo acabo de decir, pero le puedes empezar simplemente a que vea diferentes rasgos, ¿no? Entonces, pues sí, va a haber, este rasgo es muy importante, muchas personas les van a preguntar que qué es eso. Esto ya les expliqué. A ver, vamos a buscar posibles rasgos que les puedan decir, ¿y qué es esto? Y vamos a ver si tenemos una respuesta, que no nos quedemos callados, ¿no? Que no sepamos qué hacer. Yo tengo una pregunta de niño. A ver, venga. ¿Por qué aquí hay muchos circulitos? Eso, ¿qué son esos circulitos? ¿Qué parecen? Es como un pastelito con un hoyo en medio, ¿no? Pues sí, son cráteres, son conos volcánicos. Y qué buena observación, ¿no? Entonces ya, aquí hay un montón de esos. Aquí hay 1, 2, 3, 4. A ver, cuéntenlos. ¿Cuántos hay? ¿Y este también, doctor? Este también es un cráter, muy bien. A ver, busquen más. ¿Dónde más ven? Este es una chulada. No sé si hayan ido, pero es hermoso. Desde arriba a poco no se ve perfectamente redondo. Sí. Este de aquí es el cráter Caldera de Jico. Ah, Jico está en el ex lago de Chalco. Esto de acá es lo que antes era el lago de Chalco. Esa es otra cosa, de que podemos empezar a ubicar los lagos, ¿no? Había el lago de Chalco en el sur de la cuenca. este es un mar, entonces. Eso Exacto. fue una explosiva, ¿no? Freatomagmática. Qué bonito, ¿no? Parecidísimo. Bueno, terminamos con esto y ahorita ubicamos los lagos. Esto estaba en un lago, era la isla de Xico. Está hecha por 2 partes. Una que es el propio cono freatomagmático. Una explosión freatomagmática ocurre cuando la lava sube y se topa con un acuífero somero y no termina de salir todavía. Y calienta el agua. Y entonces empieza a formar vapor y al final sí hay una gran explosión muy violenta y se forma un cráter mucho más ancho que alto. El cono del cráter está hecho de una mezcla de lo que antes era la superficie terrestre arriba del manto freático y mezclado con pedazos de magma que sí salen y se fracturan. Entonces sí está hecho de una toba volcánica, pero no es muy alto. Esto sí es un plato de sopa para que vean, es una chulada. Es un gran platito de sopa redondo con su cono y adentro el cráter mucho más ancho que amplio. Y esto de acá es el derrame lávico.
y es una mesa de lava. Y antes esto estaba rodeado del lago de Chalco y esto era la isla de Xico. Si leen documentos del siglo, incluso todavía del 19, ahí explican que salías de Xochimilco o no sé de dónde, de un sitio ahí en Tláhuac o algún lado, llegabas ahí y te embarcabas para que te llevaran de paseo dominical a la isla de Xico, por ejemplo. ¿Son basaltos estos nomás de pura- Esto es basalto, puro sí. basalto, ¿no? O basalto andesítico. Porque esto de acá, yo aquí hice mi tesis de maestría, por eso sé esas cosas. Yo dije, wow. Chico. Que es el Ah, ombligo. claro, bien, a ver, explica. Sí, no digo, es que tiene el nombre prehispánico, así como México tiene lo de que es el ombligo, ¿no? Igual es, o sea, es porque tiene la forma precisamente de un ombligo. Por eso se llama Jico. Jico es Jictli, ombligo en náhuatl. Y los aztecas esto lo tenían como un sitio sagrado. Incluso ven que cada 52 años rompían el ciclo y se apagaban todo el fuego y había que volver a encender el fuego. Y en los haberes caseros había que romper las vasijas. Por eso hay tanto tepalcate en todas partes, porque cada 52 años había que renovar, ¿no? Y entonces parece ser que también esto era uno de esos sitios de donde decían, como es el ombligo, el origen de la vida, tu conecte con el más allá, ¿no? Desde el bebé con la madre, y así, entonces tiene unas implicaciones sagradas especiales. Y ahí venían y tiraban ahí sus tepalcates para la renovación del nuevo ciclo. Entonces por eso esto es Jico, Jictli, y pues hoy día pues ya quedó aterrizado, ¿no? El lago, lo único que nos queda es esto del lago de Chalco. Y uno atraviesa o sea, en la carretera uno va atravesando, como que se siente como que uno que atraviesa el lago. Sí, porque vas de Tláhuac hacia Chalco y cruzas. Incluso esto cuando yo hice mi tesis ahí, no había agua. ¿Saben por qué ahora sí hay agua otra vez? ¿Se pueden imaginar? Para que salga el agua, ¿qué tiene que pasar con la superficie? Por la subsidencia. Cuando yo tenía su edad, pues yo andaba por aquí brincando en el cono este de Jico, sacando mis muestras. Y lo único que era agua era esto. Aquí sí se juntaba el agua. Pero todo esto eran parcelas agrícolas. Y hoy día vas y otra vez hay un cuerpo de agua. Y la razón de esto es la sobreexplotación de los acuíferos en esta parte, que han provocado subsidencia del terreno, y esta es la parte más baja, es decir, que aquí ya subsidió tanto que ahora aflora lo que es el nivel freático. O sea, solitos estamos recuperando el lago y de esa misma forma finalmente construyeron el lago Nabor Carrillo. Nabor Carrillo se lo han topado seguro en muchas calles, se llaman así, es un personaje, fue un gran ingeniero civil, y él empezó a estudiar este fenómeno de la subsidencia de la Ciudad de México. Y entre otras cosas, esto es el resultado de un experimento. Yo voy a poner la sombrita porque ya me está quemando demasiado. Pero este ingeniero quiso probar que si tú explotas el agua subterránea, vas a provocar un colapso de los poros de estos materiales, cenizas volcánicas medio intemperizadas, forman un sustrato que tiene capacidad de retener mucho más agua de la que tendría cualquier otro sustrato. O sea, tiene un efecto de esponja increíble, ¿no? Retiene más agua que su propio peso. Y si esa esponja está saturada de agua, y si ahorita se te ocurre empezar a extraerle el agua, pues sacas agua de los poros y esto se va colapsando. Y esto es irreversible. Si tú secas a estos sustratos, ya no es que les vuelves a echar agua y se vuelven a... La esponja se seca y ya no funciona. Y bueno, él empezó a ver comportamiento de estos materiales lacustres medio intemperizados, de eso está rellena el fondo de la cuenca,
y entonces empezó a hacer esos experimentos y dijo, a ver, se los voy a probar. Y entonces en esta zona que estaba toda sin vegetación y toda seca, y era además terreno federal, pues le prestaron una esquina y entonces puso muchos pozos uno junto al otro y los puso a bombear y se colapsó eso y ya se formó el espejo del lago. Fue un experimento que él diseñó para probarle a sus colegas de que por estar sobreexplotando el acuífero estábamos provocando los hundimientos. Y además sirvió su experimento para medir las tasas a las que está ocurriendo esta subsidencia en estos materiales que sobre todo aquí, pues esto era mero el vaso de Texcoco, esos son los que son más propensos a esto, porque es esa mezcla de cenizas volcánicas, hidratadas, inmersas en este ambiente lacustre, tienen unas propiedades muy particulares, ¿no? Y bueno, eso lo probó Nabor Carrillo. Y eso también nos sirve para la parte de peligros geológicos, porque dependiendo de la zona, en función de lo que se está diciendo de los pozos y las incidencias que le podemos hablar de eso. De la inundación, o sea, una de las cosas importantes era ubicar los lagos, ¿no? En el Valle de México, en tiempos de los aztecas, ¿cuántos lagos había? ¿Cuántos lagos hay hoy? Zumpango, ¿no? Zumpango se considera el lago de Guadalupe. Zumpango era uno de esos que había antes. Luego el más grande era Texcoco.